Fuente LCD Sony modelo KDL32BX300 y similares. Integrado de standby MIP2H2. Integrado PFC y fuentes de 12 y 24 voltios CXA3809M. Esta fuente puede verse con dos matrículas parecidas, pero no exactamente iguales. Son APS 252 y APS 254. La APS 254 es para televisores más grandes y se diferencia por tener un filtro de entrada o filtro gordo de mayor tamaño y capacidad, además de un conector adicional para suministrar voltajes a la T-Con. La APS 254 puede reemplazar a la 252, pero no al contrario. A primera vista observamos tres transformadores. El más pequeño, T6101, es el transformador de standby. El mediano es la bobina L6302 para el circuito PFC o corrector de factor de potencia. Y el mayor, T6302, es el que entrega las fuentes de 12 y 24 voltios para encendido del televisor. Cuando el TV está conectado pero apagado, debe prender el LED rojo en el panel frontal. Ya al dar la orden de encendido, cambia a verde. En el conector 6401, mida los 3.3 voltios de standby en el terminal 1. En el 2 también estarán los 3.3 voltios. De lo contrario, el micro no daría la orden de encendido. El terminal 3 es la entrada de power desde micro con 0 voltios en standby y 3 voltios en encendido. Con la fuente activada deben aparecer 12 voltios en el pin 4 y 24 voltios en el terminal 1 del conector opuesto CN6402. Lo primero que se debe chequear es el voltaje de standby, que son 3.3 voltios, saliendo por pata 1 del conector 6401. Para dar la orden de encendido sin tener la fuente conectada al televisor, puenteamos los pines 1, 3, si se trata de la tarjeta ADS 252, y puenteamos los pines 1, 3 y 15 si se trata de la tarjeta APS 254. Estos pines pertenecen al mismo conector CN6401. De esta forma deben salir los demás voltajes de la fuente, es decir, los reg 12 voltios por pines 8 y 9 del conector 6401 y los unreg 24 voltios por pines 1 a 5 del conector 6402. Por el conector 6403 deben salir 12 voltios para la tarjeta T-Con. Función de los integrados. La fuente, mientras el aparato esté conectado pero apagado, solo da 3.3 voltios para alimentar al micro, llamados la fuente de standby.
Esta función está controlada por el IC6101 MIP2H2 en asocio con el transformador T6101. Para cuando el televisor entra en funcionamiento, el filtro gordo de la fuente C6325, que hasta ahora solo tenía 160 voltios, debe subir alrededor de 400 voltios. Con este gran voltaje deben ser generados los voltajes restantes para el funcionamiento del televisor, como son los 12 y 24 voltios en el secundario del transformador T6302. Ambas funciones, es decir, aumentar el voltaje en el filtro gordo y entregar los 12 y 24 voltios, son controladas por el IC6301 CXA3809M. Falla. Hipoelectrónico en la fuente de standby al dar la orden de encendido. Lo primero que haremos será chequear los 160 voltios llegando a pin 5 del IC6101 MIP2H2. Si no están, el integrado posiblemente está en corto y la R6107 estará abierta. Seguidamente comprobamos la alimentación para el integrado de standby, que debe medir entre 10 y 13 voltios en el terminal 4. Podrían no estar por dos razones, y para saberlo desconectamos el diodo 6105. Si con este paso aparecen, la causa del daño es el IC6301 CXA3809M. Pero si aún no está el voltaje en pata 4, lo más probable es que el MIP2H2 sea la causa. Cámbielo. Falla. La fuente de standby de 3.3 voltios se encuentra, pero el C6325 no sube a 400 voltios y tampoco hay fuentes de 12 y 24 voltios. Una aproximación muy rápida al diagnóstico la hacemos tocando la temperatura del CXA3809M, que cuando está en corto se calienta mucho, aun cuando la fuente no funciona. Antes de retirarlo, medimos su voltaje de alimentación, que debe estar alrededor de 13 voltios en su pin 20. Posiblemente lo encontraremos caído. Por último, con la fuente desconectada, medimos la resistencia entre pin 20 y tierra. Si es baja, indica que el integrado está en corto. De manera semejante, una baja medición en la escala de ohmios entre cualquier pin y tierra es signo de que el integrado se encuentra deteriorado. Los únicos terminales que deben medir continuidad con tierra son el 14, 15, 18 y 19. En todo caso, es bueno descartar primero si algún elemento asociado con cualquier terminal bajo sospecha es de pronto la causa.